Este programa fue creado en un contexto cultural diferente. Al verlo, tendrás la oportunidad de viajar en el tiempo y experimentar cómo la sociedad solía ver el mundo. Somos Rec TV, el ayer y hoy juntos. Esta semana destacamos en Rec. Nos amaremos tanto que el amor va a estar celoso de nosotros. ¡Ricky! ¿Qué estoy haciendo aquí en la mañana hoy día? ¡Conti, weón, desgraciado! ¡Me sacaste la parte y no mira con la dejaste! Pero vamos, que me van a reconocer, vamos. ¡Sí, Usted no me me ha la visto. sacaste! Se le corrió un punto. El dúo Pimpinela. ¡Hola, hola! En este momento, Canal 13 comienza su campaña de solidaridad junto a todos los artistas chilenos, a los músicos y especialmente a todo nuestro personal que trabaja en Canal 13. Comenzamos a ir en ayuda del país. Tira para arriba, lucha por tu vida con todo el corazón. En Más Música, tu programa favorito de videos. Solo en Rec, el ayer y hoy juntos. Canal 13 y su área de reportajes presenta... Ustedes escuchan son los de las bombas lacrimógenas que son lanzadas. Doy las gracias a la Academia Sueca por el honor que hoy le concede. Secretos de la historia. Muy buenas noches. En este sexto capítulo de la serie Secretos de la Historia vamos a recorrer los primeros años de la década del 80, cuando se produjo un drástico vuelco en el ánimo país. En ese momento, el general Augusto Pinochet ya tenía en sus manos la Constitución de 1980, que le aseguraba mantenerse en el mando al menos por 8 años más, de la mano de una serie de normas transitorias que le permitían mantener el control fuerte de las libertades por un lado y del orden interno por otro. Eso entendiendo que se mantuviera una cierta holgura económica. Pero el general no contaba con la recesión internacional brutal que golpearía nuestro frágil despegue económico. Antes de esa crisis, todos fuimos tentados, usted recordará, para subirnos al carro de un nuevo sistema privado que tenía 2 siglas, las AFP y las ISAPRES. Al tiempo que ya empezaba a sonar la voz de un grupo sanmiguelino que daría muchísimo que hablar. Algo grande están haciendo en la década de los 80. Ya se siente en la atmósfera saturada de aburrimiento. Que se nos pasa. Con su música, Los Prisioneros se convirtieron en un símbolo para una década que estaría marcada por profundas transformaciones en un clima de intolerancia y escasez de diálogo. El grupo marcó a una generación de jóvenes que no compartía el régimen autoritario, tampoco el sistema económico vigente y el culto al consumo. Generación que abogaba por soluciones radicales en un país que estaba dando un gran salto al desarrollo. Muchos años atrás, deja la inercia de los 70. Abre los ojos, ponte de pie. Escucha el latido, sintoniza el sonido. Agudiza tus sentidos, date cuenta que estás vivo. Ya viene la fuerza, la voz de los 80. Ya viene la fuerza, la voz de los 80. That's the way I like it. 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 Al ritmo de la onda disco y con estrellas de primer nivel como el músico Ray Conniff, el Festival de Viña 1981 fue un fiel espejo de la holgura económica que vivía el país. Con rubia se ha de casar. Con rubia se ha de casar para que vengan los
de favor. Para que vengan los hijos con plumas de favor. Para que vengan los hijos con plumas de favor. Chévere, 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 chévere. 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 Faltaba muy poco para concluir la reconstrucción del Palacio de la Moneda. Señora Lucía, ¿y usted cómo encontró la moneda? Bueno, muy interesante lo que se está haciendo y no sé si iré a tener hueco o no va a estar aquí en lugar. Bueno, de todas maneras, yo en cualquier parte puedo trabajar igual. Los trabajos coincidieron con la última etapa de esplendor económico que ya sumaba 4 años de bonanza, con el país creciendo a un promedio de un 7% anual y una inflación más controlada, pero aún empinada en el 30%. Augusto Pinochet Ugarte, general de Ejército y Presidente de la República, juro por Dios Todopoderoso, cumplir y hacer cumplir, respetar y hacer respetar, como ley fundamental, la Constitución Política de la República de Chile del año 1980. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demandan. Al comenzar el 8º año de régimen militar, Augusto Pinochet derogó la Constitución que regía desde 1925. Señor almirante, don José Toribio Merino Castro, juráis por Dios respetar y cumplir con la Constitución Política de la República de Chile del año 1980, como ley fundamental de la nación. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro, mi general. El general de Ejército César Benavides se incorporó a la Junta de Gobierno en reemplazo de Augusto Pinochet, que ese día juró como presidente de la República. El plebiscito del 80, en que nace la Constitución del 80, fue un plebiscito que no revistió las caracteres para darle legitimidad a lo que allí nacía. Por eso nosotros desconocíamos la legitimidad de la Constitución del 80 y por eso nos negábamos a acatarla como norma constitucional. El mismo día, la sede de gobierno se trasladó de regreso al Palacio de la Moneda, concluida su reconstrucción después de 7 años. A las 12 horas y 48 minutos, el presidente de la República ingresa por primera vez en forma oficial a la Moneda y recibe los honores de la Guardia de Palacio. Por primera vez en su mandato, el general Pinochet hizo un llamado a los opositores. Para aquellos que discrepan con lo que se hace en bien de Chile, por última vez, los llamo a sumarse al esfuerzo de todos sin condiciones. Nosotros ya teníamos la llama encima, ya estábamos atrapados, ya no teníamos nada que hacer ya. A las 10:20 de la mañana del 21 de marzo, la alarma de incendio se activó en la Torre Santa María, el edificio más moderno de Santiago, recién inaugurado 2 años antes. Y arriba de la torre un helicóptero intenta salvar a las personas que han logrado llegar hasta la azotea de la Torre Santa María.
hemos podido apreciar... 50 personas trabajaban en el piso 12 instalando una alfombra con 25 tarros de neopren. Bastó una chispa para desatar el infierno. Se rompió, mis compañeros fueron al tiro a tomar aire y a pedir auxilio, socorro. Pero el instinto de vivir, las ganas de vivir, uno la hace hacer cosas, digamos, cosas que uno jamás lo haría en su sano juicio. Y se me viene a mi mente morir quemado o tirarme al vacío. Empezamos a colgar del mismo marco de la ventana donde tiramos la puerta y con los pies empezamos a quebrar los vidrios de más abajo. Ahora estamos posándonos sobre el helipuerto. Estamos sobre el helipuerto, sobre la terraza. Con nosotros está Carabineros que ha llegado a realizar este peligroso rescate. Más atrás está el otro helicóptero policial aguardando cualquier emergencia que pueda producirse. Mientras a este costado, ven ustedes cómo arde el edificio. Había un hombre que con francas intenciones de lanzarse. El comandante, más o menos de ese sector, por parlante, por un megáfono, le decía que no se lanzara, que la situación estaba controlada. Yo sentí temor de que pudiera caer sobre alguno de nosotros. Nosotros no podíamos acercar la manta hacia el edificio mismo, porque con el calor del fuego se quebraban algunos vidrios y caían vidrios hacia abajo. Son vidrios muy gruesos. Un vidrio de eso perfectamente puede lesionar a un hombre. Estaba intentando estirar la malla de salvataje para intentar un salvataje de emergencia. Ahora una persona se ha lanzado al vacío. Al parecer cayó al pavimento muy cerca de la lona que sostienen los bomberos. El ambiente aquí se torna tenso y dramático. Al parecer esta persona ha fallecido de forma instantánea. Desgraciadamente no cayó. Cuando se logró extinguir las llamas, quedó a la vista la dimensión de la tragedia. 11 personas murieron, entre ellos un voluntario de bomberos. La modernidad había mostrado su talón de Aquiles. Fue también un amargo presagio de una economía que ya vislumbraba su desplome. ¿Y, compadre, qué va a hacer con su previsión? No sé, ¿Que no sabe del nuevo sistema previsional? sí, pero poco. Yo le explico, compadre. En la antesala de la crisis, el ministro del Trabajo, José Piñera, logró convencer al general Pinochet para privatizar el sistema de seguridad social y de la salud, un modelo pionero en Latinoamérica. Usted tiene que ahorrar el 13% de su nuevo sueldo y destinar un 4% para salud. ¿Cuál nuevo sueldo? Bueno, la reforma aumenta el sueldo imponible a todos. Así que sin perder un peso, la cotización es ahora toda nuestra. El 2 de mayo entró en escena el nuevo sistema previsional con las AFP. Chile fue el primer país en aplicar el modelo, que reemplazaba el reparto por la capitalización individual. Para vender el nuevo sistema incluso se valieron de la selección de fútbol que se aprestaba a ir a España 82. Y visión de futuro, porque con Invierta reciben hoy el mejor sueldo líquido y al mismo tiempo están construyendo un futuro digno y estable. Hasta entonces, las personas confiaban su jubilación a las 32 cajas de previsión existentes con el respaldo estatal, pero el criterio del reparto de fondos variaba mucho de una a otra y el sistema estaba colapsado. Yo creo que el sistema previsional en Chile tenía dificultades muy de fondo. Había esta multitud de cajas de previsión, todas tenían un déficit bastante importante y eso era un peso sobre el Estado enorme. De tal modo que la idea de ensayar una propuesta tan radicalmente distinta fue muy audaz en su momento, tal vez incomprendida, y a la larga yo creo que fue una decisión acertada. De hecho,
Muchos países están siguiendo el camino de Chile en esta materia. Ustedes, Prudencio, para hacer... Hacia fines de ese año se habían traspasado al nuevo sistema 1.400.000 personas. Nueva previsión. ¿Qué ganamos cambiando una Provida? Pestaña, araña. Si se cambia tiene más billetes a fin de mes. En esta libreta Provida cada uno lleva la cuenta en la uña de lo que va poniendo para jubilar. ¿Y cómo crece su torta? Y dígame, compadre Prudencio, ¿cómo entramos a Provida? Es cuestión de pedirle al jefe personal que llame a un agente de Provida. Ustedes firman la solicitud y chao, pescado. En esta lógica de abrir las puertas al mercado, se privatizó también la salud a través de las ISAPRES y se dio el vamos a las universidades privadas. Hasta ese momento, solo existía un puñado de centros de educación superior. Ahora, las oportunidades se multiplican y el sistema es más justo. Cada uno hace su propio esfuerzo y el que no tiene recursos recibe la ayuda que necesita y también surge. Soy un sueño rozando tu ventana, buscándote. Si hablas de lo que ocurrió en Los Ángeles, caerá sobre ti la maldición. ¿Cuántas maneras quieres tú? Ni las profundas transformaciones económicas lograron opacar el impacto de La Madrastra, una teleserie de Arturo Moya Grau que tuvo un éxito sin parangones. Marcia, te suplico que me dejes sola. Déjame en paz, por favor. Te digo. La historia giraba en torno a la familia San Lucas, una trama de mentiras y engaños. Marcia es vuestra madre. Pero el verdadero nudo dramático se centró en una gran interrogante. Todos se preguntaban quién mató a Patricia. El final de La Madrastra, con el nombre del asesino, lo tiene la tercera. Se hicieron encuestas, se revolucionó el país, se hizo una investigación hasta con policías verdaderos que interrogaban a los personajes. El 17 de agosto del 81 fue la esperada final. El diario La Tercera hizo hasta un concurso y para evitar filtraciones se grabó 5 finales diferentes. Así se resolvió el clímax de la historia. ¿Por qué mataste a Patricia? ¿De dónde sacaste eso? Fue tal el pánico que me dio a mí porque había una psicosis colectiva respecto al asesino de Patricia que yo me escondí, o sea, me dio susto de verdad, o sea, yo sentí que yo era una asesina de verdad y que me podían linchar en la calle, así que me escondí, guardé el teléfono, me fui a mi casa por otra parte, así, paranoica total. Lo que tú no sabías es que Serafín te vio. Lo supe tiempo después y pagué su silencio. El capítulo final marcó un pic de sintonía que dio el pase a la famosa guerra de las teleseries entre los canales de televisión. En esa misma época, la izquierda trabajaba clandestinamente para formar grupos armados que lucharan para derrocar a Pinochet. Parte del MIR había ingresado a Chile con ese propósito que llamaron Operación Retorno. Teníamos este plan de retorno, comenzamos a hacer acciones de sabotaje, de voladuras de torre, de propaganda armada,
acciones de recuperación también de dinero que necesitábamos para la resistencia. ¿Asaltos bancarios? Sí, hicimos también en esa época. El grupo armado intentó formar 2 escuelas de guerrillas en el Tume y Nahuelbuta al interior de Valdivia, pero el plan falló. En la montaña chilena no hay alimentos para vivir, todo el alimento tiene que ir desde abajo hacia arriba, había que introducir el armamento, había que introducir los compañeros que iban allí, ir creando las condiciones, el invierno es muy riguroso, muy duro, la nieve, los compañeros se enterraban en la nieve, lo que cual quitaba movilidad también al grupo guerrillero. En septiembre de ese año, comandos del Ejército, Carabineros y de la CNI cercaron al grupo armado. Hubo al menos 5 enfrentamientos y oficialmente se informó de 9 milistas muertos. El experimento fracasó, pero habría nuevos intentos del MIR por desestabilizar al gobierno. Si merecí el llanto más callado, si merecí el roce de las manos, es que estás, no lo dudes, enamorado, enamorado. Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida. Estar enamorado es confundir la noche con los días. Estar enamorado es caminar con olas por el mundo. Estar enamorado es vivir con el corazón desnudo. Hace tiempo que mi cuerpo está loco, anda suelto y no lo puedo frenar. Y no lo puedo frenar. Por las noches me despierto abrazada a la almohada y con deseos de amar. Con deseos de amar. ¿Será que ya es primavera? No sé, ¿será que ya no me ves? No sé, ¿será que tienes a otra que tus fuerzas agotas y tratando de amar? El verano político del 82 estuvo concentrado en la Clínica Santa María. La familia Frey vivía momentos de aflicción por el delicado estado de salud del expresidente de la República, Eduardo Frei Montalva. El exmandatario de 71 años de edad entró en coma hepática pasado el mediodía. Incluso le fue administrado oxígeno para ayudarlo en su función respiratoria, que está dificultada por una bronquitis purulenta. El líder de la oposición había sido intervenido el 15 de noviembre de una esofagitis, pero inesperadamente el cuadro se complicó. En las últimas 24 horas, el estado de salud de don Eduardo Frei ha evolucionado a una fase crítica. El 22 de enero, Eduardo Frei murió por un cuadro de septicemia generalizado. Años más tarde, la familia del exmandatario plantearía dudas respecto a las causas de su muerte, postulando que terceros habrían intervenido provocando una infección bacteriana fatal. La despedida del exmandatario, gobernante entre 1964 y 1970, fue multitudinaria, a pesar de las restricciones vigentes. Era nuestro líder, era el personaje civil evidentemente más importante. Y había mucha desolación, había mucho susto, mucho temor, había mucha gente que había sido exiliada, mucha gente castigada, los partidos políticos estaban suprimidos, nos habían quitado las sedes. Nuestro faro era la radio cooperativa, que era la única que mantenía una cierta sintonía con lo que pensábamos. La demás estaba encerrada. Creemos nosotros que tenemos una sola herramienta, y la herramienta es la unidad de los trabajadores de Chile. Se me dijo de que este señor Jiménez era un traidor, que era necesaria su eliminación porque le producía grave daño al país.
Yo creo que esa, dado los tiempos que se vivían en aquellos años, era un motivo de motivación más que suficiente. Yo la verdad que no necesité nada más para hacer lo que hice. 20 años transcurrieron antes de que Carlos Herrera Jiménez, ex agente de la CNI, confesara la verdad sobre el crimen del líder sindical Tucapel Jiménez ocurrido en febrero del 82. Yo fui el que hizo los disparos al señor Jiménez. Los autores abordaron el taxi del presidente de la NEF y lo llevaron al sector del noviciado, camino a Lampa. Una vez que el señor Jiménez se detuvo, yo procedí a disparar. El crimen de Tucapel Jiménez provocó fuerte impacto en el mundo sindical, porque había sido un activo defensor de los derechos laborales y un férreo opositor al régimen militar. Los superiores deben asumir responsablemente las órdenes que den. Lamentablemente, en este caso que nos ocupa, no ha sido así, señor ministro. Los superiores, ninguno ha asumido ninguna responsabilidad en estos hechos. Dramática es la situación que se vive aquí en el puente Pío Nono, frente a la Plaza Baquedano, en donde el río Mapocho prácticamente se ha desbordado sin ninguna solución de parte de las autoridades para poder detener este grave problema. En el invierno de ese año 82, el desborde desenfrenado del río Mapocho acompañó un momento sombrío en el país. Se produjo un desmoronamiento de tierra, lo que significó que 6 vehículos fueran arrastrados por las aguas del río Mapocho y hasta el momento no ha sido posible localizarlos. El temporal en la región metropolitana dejó 7 muertos y 10.000 damnificados. En esa época se desató otro temporal de mayor envergadura, con una crisis pocas veces recordada. Ya volvemos. Continúa disfrutando REC. El ayer y hoy juntos. Los tiempos de la plata dulce y del boom fueron la expresión más evidente de un consumismo a ultranza. Usted recordará que en esos tiempos nos llenamos de autos importados porque ingresaban a Chile a un precio muy conveniente. De hecho, en esa época llegaron los utilitarios que acá fueron conocidos como los panes de molde. Pero también eran tiempos en que la gente aprovechó de viajar mucho al extranjero, porque el dólar estaba muy barato a 39 pesos. Esa situación se vino completamente al suelo cuando irrumpió en Chile la recesión internacional. Y esta noche le queremos mostrar el rostro humano de esos momentos tan difíciles que vivió el país entre 1982 y 1983, y que fueron el germen del serio descontento social. Pero antes vamos a transitar por momentos inolvidables de un programa que nos acompañaba durante 8 horas todos los días sábados. Esta fue una humorada de los recolectores de basura para Sábados Gigantes, un programa que acompañaba la tarde de los sábados y donde cualquier situación podía ocurrir. ¿Desde cuánto? Del año pasado, que pesaba 57. ¿Y ahora cuánto pesa? 59. Le vamos a agregar 2 tarros de colacao llenos, con colacao, jarra completa. Y además un televisor a color.
¿Sí? Sí. ¿Qué es lo que es? Una farmacia. No, mijo. ¡Cero! ¡El cero! ¡Momentito, señora! ¡No! En el cero hay solamente un chaleco de ultramalla. Quedó la crema, don Francisco. Quedó la crema, porque llegó riquísimo. Ándate un rato. Las risas se apagaron en el invierno de 1982, cuando estalló una recesión de severo impacto social. Hubo un exceso de gasto al interior de la economía que se acumuló, y si eso se suma a un descalabro internacional, producto de que México dejó de pagar la deuda y se cortaron los flujos hacia Chile, eso no cuadró y obligó a hacer un ajuste muy radical. Eso se tradujo en un explosivo aumento en el costo del dinero, con tasas de interés que se empinaron de un 6 a un 20%, un escenario inabordable para los empresarios. Por ejemplo, si una empresa valía 20, pedía 100 de crédito. Entonces, claro, la posibilidad de llevar la empresa de 20 a 120 era estupenda, y mientras pagaran 6% estaba muy bien. Pero cuando hubo que pagar 20%, la deuda era mucho más grande que la empresa. Hubo mucho riesgo, sí, claro, mucho riesgo, porque era arriesgado tomar un crédito grande, pero no irresponsabilidad, si la plata no se botó. La economía se derrumbó como un castillo de naipes, se estancó la producción y el país creció negativamente en un 14,4%. Se disparó el desempleo a unas tasas impresionantes. Por ejemplo, el año 82, 83, el desempleo efectivo llegó a 30% de la población. Y la pobreza en el año 82 incluyó prácticamente a 1 de cada 2 familias chilenas. La cesantía golpeó especialmente a los sectores más modestos que vivían en poblaciones. Mi esposo es un hombre trabajador, trabaja, pero muchas veces me avergüenzo de decir que trabaja porque realmente el sueldo que gana es denigrante. Él gana 1.000 pesos semanal y es maestro tornero. Tenemos 5 hijos, los 5 estudian. Así que prácticamente nosotros vivimos de lo que no tenemos. No hay qué hacer porque yo realmente yo en mi caso estoy yo desnutrida. Está desnutrida mi guagua que tengo y realmente yo no hay qué hacer. La cebolla es escasa. Las personas más golpeadas por la falta de trabajo y de dinero revivieron la ayuda solidaria de las ollas comunes para capear el hambre. Escarcha de tus días y de mis noches. ¿Cuántas personas comen de esta olla y toman esta leche? Son como 100 y tantas personas que diariamente se abastecen con lo que les da la olla. Así que 100 personas con 3 kilos de leche. Claro. Cada día se nos hace más difícil para llenar el fondo. Hemos tenido que estar parando gente porque todos los días se nos presenta gente dentro de la olla. Para mí es desesperante decirle no puedo porque el fondo no da abasto. El lunes tenemos sopa de hueso. El martes sopa de verdura. El miércoles... Enorme tragedia humana. El país anfitrión, el país sede, el país que recibe. Vamos a ver qué van a formar estos muchachos aquí en el centro. A partir del 13 de junio, los seguidores de la selección chilena se las arreglaron para seguir cada uno de los 4 partidos que disputó la Roja en la primera ronda. Declaro abierto el 12º Campeonato del Mundo de Fútbol 1982.
Caselli, Figueroa, Garrido, Osben, Vigorra, Bombalet, Moscoso, Yáñez y Neira, entre otros. Moscoso, Neira. Escapa Caselli. Espera Moscoso. Lo persigue Kraus. Entró Caselli. Le cometen falta. Penal. Dio penal el árbitro. En el primer partido, Austria se imponía por 1-0 cuando se produjo un penal que favorecía a Chile. Ha dado penal el árbitro. Se van a cumplir 26 minutos y 35 segundos de esta primera fracción. Jugada penal que servirá Carlos Caselli para Chile. Se va a servir el penal. Está colocado Concilia. Viene el Sonato. Caselli tiró un costado, lo erró. Lo erró Caselli, lo tiró fuera. Lo tiró fuera Caselli el penal. Lo tiró junto al palo derecho Caselli el penal. Se ha perdido en el minuto 26 Chile la oportunidad. Caselli tiró el penal fuera. Junto al palo derecho. Después de caer frente a Alemania, Chile conoció su tercera derrota con un 3-2 que puso la lápida a las esperanzas de pasar a una segunda ronda. Para nosotros había terminado la fiesta, pero faltaba la gran final entre Alemania e Italia, que se jugó en Madrid ante un Santiago Bernabéu repleto. Ambos equipos jugaron sus mejores cartas. En Chile se siguió minuto a minuto la vibrante final en que Italia logró un triunfo categórico por 3-1. La escuadra azurra se coronaba campeona por tercera vez en un mundial. En pleno desarrollo del mundial, sonaron fuertes los rumores de que el gobierno devaluaría el peso, pero Pinochet fue categórico para disipar las dudas. Muchos creen que va a haber una devaluación. No hay devaluación. Si subiéramos el dólar y bajar el peso, sería como una morfina, hoy estaríamos bien, pero en poco tiempo entraríamos a una espiral que no nos vendría nadie. Días después, el 14 de junio, el ministro de Economía dejó mudos a los actores de la economía. Se ha procedido a devaluar en un 18% el peso a contar de esta fecha, fijando su paridad en relación al dólar en 46 pesos. La política del dólar fijo duró desde el 79 hasta el 82 y, insisto, mes a mes se podía ver que era una política que no tenía camino de salida. La gente pensaba que el dólar en 39 era como la Virgen del Cerro, no se podía mover ya, y ahí estaba y todo el mundo lo respetaba. Entonces, cuando se le perdió el respeto al dólar al 39, se produjo un desconcierto en la gente y dijeron, bueno, que hay que comprar dólares entonces. Y se fue al doble rápidamente por especulación. En una semana el precio del dólar prácticamente se duplicó. Ante el descalabro, las miradas acusadoras se volcaron hacia Pinochet. Sé que he sido criticado porque yo manifesté que no se iba a devaluar el dólar, el peso, perdón. Yo quiero aquí en esta oportunidad de expresarles a ustedes que si he tomado una resolución ha sido mirando a mi pueblo y no con otra finalidad. Y yo hubiera manifestado con anterioridad que iba a devaluar el peso. Tengan la seguridad que los bancos se habían completado de aquellos que deseaban comprar dólar con el fin de hacer ganancias en forma rápida y en forma cuantiosa. El remesón también llegó a la moneda, porque hubo quienes cuestionaron la política neoliberal de los llamados Chicago Boys.
y había una sensación de retirada en desorden. Esta era una batalla que el general Pinochet había perdido en toda la línea y las tropas se replegaban desordenadamente, apuntándose con el dedo unos con otros y acusándose de por qué las cosas habían ido mal. Las industrias. Las deudas se fueron multiplicando con las devaluaciones y la solidez empresarial se fue al piso. En 2 años quebraron más de 1000 empresas. Cuando vino la miseria los echaron, les dijeron que no vuelvan más. Los obreros no se fueron, se escondieron, merodean por nuestra ciudad. Las industrias, muevan las industrias. Voy a llegar a la gran máquina, todo es oscuridad. Se agacha un poco la cabeza, nadie me descubrirá. Cuando se produce la crisis, ¿verdad?, y nosotros tenemos que devaluar, el dólar sube y cae abruptamente todo. Cae el ingreso de las personas, cae el ingreso del país, ¿verdad? Y los bancos aparecen otorgándole a personas y a empresas créditos, ¿verdad?, que mirando la cosa ex post aparecen como muy inflados. Uno de los problemas severos fue el aumento de la deuda externa. Desde el año 77 se había triplicado hasta llegar a 17.000 millones de dólares. La mitad era deuda de privados. Vivimos lo que se llamó la crisis de la deuda externa. Ya se nos olvidó, pero en ese momento, en el año 82, se hablaba de esta gran deuda externa chilena, casi como una carga que iban a tener para siempre las futuras generaciones. Sin embargo, eso ya pasó. Pero en esos momentos, yo creo que sí, que el esquema económico estuvo en riesgo. Con una recesión en pleno desarrollo, el general Pinochet se trasladó al otro extremo del país para inaugurar el primer tramo de la carretera austral en la 11ª región, entre Chaitén y Coyhaique, los primeros 420 kilómetros. Es un paso grande que da el gobierno para que la gente de menores ingresos pueda llegar con posibilidades que tienen todos los chilenos. Este camino, aunque angosto y de tierra, permitirá a los 2.000 habitantes de Futaleufú llegar hasta centros más poblados para abastecerse o vender sus productos. La única posibilidad de hacerlo era llegar hasta 2 grandes ciudades argentinas. 6 años habían transcurrido desde que se iniciaron los trabajos en esta zona, una ardua tarea para abrir senderos entre las dificultades que imponía la geografía. Las familias que vivían en los costados del nuevo camino recibieron sus títulos de dominio con la donación de tierras públicas. La tierra es suya, va a pagar $1 por cada hectárea, para que diga que usted compró la tierra y no que se la regalaron. Los coletazos de la recesión siguieron el año 83. Los bancos estaban prácticamente quebrados por la relación de dependencia que existía entre la propiedad de las empresas deudoras y los bancos. El 13 de enero del 83, el viceministro de Economía y Hacienda decidió intervenir las instituciones financieras. Cualquier disminución en el valor. El doctor que amputa una pierna no es el que produce el daño al paciente. El daño al paciente se lo produjo la gangrena y el doctor le salva la vida al amputarlo. Bueno, esto es muy parecido, ¿verdad? La enfermedad era la crisis, y la intervención lo único que hace, ¿verdad?, es tratar de asignar los costos de esa enfermedad en la forma más eficiente posible. 3 instituciones fueron liquidadas: los bancos hipotecarios de Chile, Unido de Fomento, más la financiera SIGA, porque las deudas superaban 3 veces su patrimonio. Otros 5 solo fueron intervenidos, como el Banco de Chile, de Santiago y Concepción. Pensamos que en adelante el sistema financiero chileno podrá recuperarse y desarrollarse sanamente.
sin excesos de concentración ni riesgos de medidos provenientes de soslayar el espíritu de las limitaciones crediticias que impone la legislación bancaria. A pesar de este mensaje fue la debacle, sobre todo para los pequeños ahorrantes que tenían sus platas depositadas en las instituciones liquidadas. Los que perdieron mucha plata, y eso es lo que más afectó seguramente, es que los bancos eran propiedad de la gente que manejaba los bancos y propiedad de mucha gente que tenía acciones de los bancos. Yo recuerdo en esos años que mucha gente tenía, como dijera, sus previsiones en acciones de los bancos. Entonces la gente que tenía acciones perdió todo. El día siguiente fue decretado feriado bancario para evitar una corrida de dinero, pero el subsiguiente quedó al descubierto el descalabro. Viña del Mar y la Quinta Vergara repleta. Saluda esta noche el show de Salón Reyes. Ese verano del 83, el gorrión de Conchalí, el hombre que no se cambiaba de barrio, consagró su particular estilo en el festival. En la garganta yo te dije adiós y sin saber no pude hacerlo. Yo te dije no me voy. Con esta canción quiero recorrer todo el mundo y ustedes me representan cada día. Continúa disfrutando REC. El ayer y hoy juntos. Durante 1983 hubo al menos 7 jornadas de protestas mensuales, que eran convocadas por las organizaciones sindicales de entonces y por la Alianza Democrática, que era la agrupación opositora política. En cada uno de estos llamados se hacía especial énfasis en que estas fueran manifestaciones pacíficas. Sin embargo, la situación en las calles era diferente, porque siempre había participación de algún grupo que intentaba radicalizar estas manifestaciones para expresar su descontento. Lamentablemente, al término de cada una de estas protestas, hubo una triste secuela de violencia y muerte.
país se acumulaba una presión insostenible porque las condiciones económicas golpeaban el empleo y los salarios. Fue cuando tomaron protagonismo las organizaciones sindicales opositoras. Porque se veía, el régimen se veía que estaba desequilibrado, francamente. Por el tema de las ollas y la gente en la calle. Había mucho movimiento social. Así, se estrechó el contacto entre los líderes sindicales y los políticos opositores agrupados mayoritariamente en la Alianza Democrática con Gabriel Valdés. Yo le dije a don Gabriel, hay que conducir esta cosa, pero no hay que dejar la presión social. Si Pinochet no se va de esta manera, pero tenemos que agudizar las tensiones. Me decía grave la frase esa, pero tienes razón. En esta primera medición de fuerzas, 2 personas murieron, otras 29 quedaron heridas y Carabineros detuvo más de 600 personas opositoras al régimen. El espectáculo lamentable de que en días recientes hemos sido testigos es el resultado de la concertada acción de elementos tanto nacionales como internacionales que han querido aprovecharse de la situación de congoja económica que vivimos para transformarla en hechos políticos. Y por lo tanto la crisis económica produjo efectivamente una desorganización muy importante en el gobierno. Y fue la crisis económica, en mi opinión, y no la oposición la que acortó la vida del régimen. Entre junio y diciembre del año 83 hubo 7 jornadas de protesta. Fuimos haciendo protestas, ¿no? Los martes 1 de cada mes. Entonces nos juntábamos y teníamos una persona que manejaba el comercio del centro. Teníamos otro que era un suplementero de la calle Huérfano que también corría la voz. Y se decía por teléfono, mañana hay protesta, nada más. Entonces las señoras nos mandaban a los niños al colegio y se cerraban las tiendas a las 3. Y se producía el cacerolazo a las 9, que era espectacular. Hubo momentos muy lindos, una sonoridad en Santiago en la noche, Uno de los focos más conflictivos para el gobierno militar en la época de las protestas fue la población La Victoria, tradicionalmente combativa y vinculada a la izquierda. En esos días eran usuales los operativos y allanamientos, y ellos respondían bloqueando las calles. Cuando se llevaban a alguien detenido, igual, no importaba de dónde fuera, ni de qué color político, ni de religioso. Aquí la gente se preocupaba de su familia, que no le faltara la comida, que no le faltara la plata a la vecina para ir a verlo. Y de todo, de ir a verlo incluso en masa. El sacerdote francés Pierre Dubois llegó como párroco a la población en 1983 al inicio de las protestas. En 3 años murieron 10 personas de esta población en los graves incidentes. Que nos
dejen tranquilo nomás. ¡Vuelven! Un clima enrarecido rodeó en esos días la despedida al cardenal arzobispo de Santiago, Raúl Silva Enríquez, en la catedral. El cardenal cumplía sus 75 años y ya le correspondía retirarse. Yo quiero agradecerles a ustedes y creo que nunca podré agradecerles como debiera, porque he encontrado en ustedes corazones tan nobles, gente tan buena, cristianos tan sacrificados. Sois testigos, mis queridos hijos, del amor de Dios entre los hombres. Sois Cristo presente entre nosotros. Gracias. Y luego de esta previa ceremonia interna, Monseñor Fresno, acompañado... 5 días más tarde asumió en su reemplazo el nuevo arzobispo Monseñor Juan Francisco Fresno, en momentos difíciles para la Iglesia y con un país convertido en un polvorín. Haz que en mí no brillen tanto habilidades humanas o las estrategias políticas, sino solo las gracias de mi consagración de pastor. Con mis hermanos los obispos de Chile hemos llamado a todos a construir un mundo, una civilización del amor. Pero en el mundo hay presencia y acción del maligno. El Papa Juan Pablo II le encomendó como misión primordial lograr un acercamiento entre bandos que no tenían diálogo alguno. Había crecido la violencia, los paros, las protestas, y también la violencia represiva. Y existía una ofuscación generalizada. Yo pienso que estuvimos muy cerca de un descontrol de la población, posiblemente sin medir todas las consecuencias que podía esto tener. Miguel Ángel Chacón Leighton. Dejen la pasada. Gol de Chile. Esta es la forma como el régimen demuestra lo que vive. Así, a palos, porque no puede de otra forma hacerlo. Bajo cuerda se dibujaba una tímida reagrupación de los dirigentes que estaban proscritos, como lo estaba la actividad política entonces. Gabriel Valdés hacía lo propio en la DC. Me llamaban por teléfono. Decían, señor Valdés, ¿qué quiere? Mire, usted habla con el Parque del Recuerdo. No ha pagado la cuota de su tumba, la va a ocupar esta semana, decían. Bueno, cosas así. Pero me llamaban de parte de una tía. Me daban un recado trágico. Me llegaban papelitos con ataúdes, poesías. Lo que sí me preocupó es cuando empezó a llegarme el itinerario de lo que yo había hecho en la semana, lo cual indicaba que yo era seguido prolijamente y además los controles telefónicos eran totales. Santiago, 10 de agosto de 1983. La situación política estaba desbordada en las calles. Ante la presión de las protestas, el general Pinochet resolvió incorporar a Sergio Onofre Jarpa como ministro del Interior. Era un político avesado y de antiguas lides que intentaría abrir un cauce de diálogo y apertura con la oposición. Señores, que la suerte nos acompañe. ¿Usted va a tomar esta apertura política, ministro? Nosotros estamos abiertos a conversar con toda la gente. ¿Eso usted va a tomar con toda la gente de buena voluntad que quiera colaborar, naturalmente. ¿Eso significa tomar colaboración con la oposición también? Naturalmente. El primer encuentro en la casa de Monseñor Juan Francisco Fresno fue con representantes de la Alianza Democrática. Sin embargo, la primera condición que pusieron en la mesa fue la renuncia de Augusto Pinochet. Es indispensable provocar un cambio político de fondo en la actual estructura de gobierno, por cuanto la insistencia de mantener inalterable la institucionalidad vigente hace que todo diálogo sea estéril. Entonces le dije, mire, ese documento
lo elaboraron ustedes pidiendo la renuncia del presidente de la República. Ahí me habían informado de que contenía el documento. Yo no se lo voy a recibir porque es ridículo que yo estoy aquí en representación del presidente de la República y que yo apruebe la renuncia del presidente de la República. Así que este documento no sirve. Como había una crisis económica muy fuerte y el gobierno estaba muy débil, ellos pensaron que el gobierno había que hacerle así nomás para votarlo. Al día siguiente de la llegada de Sergio Onofre Jarpa, el 11 y 12 de agosto ocurrió la protesta más sangrienta. En la víspera, la ciudad estaba prácticamente sitiada, siguiendo las instrucciones expresas del presidente Pinochet. Ante cualquier desmán, los señores que han firmado la ida a la protesta van a sufrir las consecuencias. Y que tengan cuidado porque yo no voy a ceder un paso. Además, tengan la seguridad. Santiago está cubierto con 18.000 hombres y órdenes estrictas de actuar duramente. Así que sépanlo también. Esta leyenda de los 18.000 hombres armados en la calle es parte de las cosas que se dicen y que no son ciertas, ¿no? Los únicos no carabineros que estuvieron ese día fue para mantener abiertas algunas comunicaciones fundamentales, la Alameda, digamos, el acceso a Santiago, por el norte, por el sur, pero serían unos 1.500 hombres. Esa jornada de protesta marcó una dramática pausa después de conocerse el balance de 27 personas muertas. La violencia de las manifestaciones separaron aguas en la oposición. La Alianza Democrática se jugó por una salida política. He cannot hear me. He cannot hear me. She sings very Continúa disfrutando REC. El ayer y hoy juntos. Años duró la crisis económica que tuvo a 1 de cada 3 familias sin empleo, viviendo al límite para poder sobrevivir. En ese contexto, sumado al álgido clima político, irrumpe en escena un grupo armado que nació al amparo del Partido Comunista, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Este grupo se había formado en el extranjero con una férrea disciplina militar y su idea era llevar adelante la estrategia de la rebelión popular o la lucha armada para derrocar al régimen de Pinochet. Estrategia que compartían el MIR, el Partido Comunista y una facción del Partido Socialista. La mañana del 30 de agosto del 83, el MIR puso en marcha un plan para atentar contra la vida del general Carol Ursúa, intendente de Santiago y experto en inteligencia del ejército. De improviso, en la esquina de Apoquindo con Cordillera, apareció una camioneta LUV de color amarillo y en cuya parte posterior iban 2 hombres y una mujer. Estos, provistos de armas automáticas, dispararon más de 150 tiros en contra del vehículo del general Ursúa.
cubrieron en humo al auto. Y ahí salió arrancando el chofer, que es Carlito, que venía con una pierna a la racha, venía filmándose. Yo andaba no allá para dónde cortar porque yo veía las balas ahí en la estación de tiraban al chupillarme. Como consecuencia de estos, falleció en forma instantánea el general Ursúa, su chofer y también su escolta. Nosotros pensábamos que era absolutamente legítimo, y yo lo sigo pensando hoy en día, que la resistencia, no solo el MIR, también el Frente, ¿verdad?, comenzara a realizar acciones ofensivas en contra de los responsables de los crímenes de miles de chilenos. ¿Por qué Carol Ursúa? Bueno, el intendente de Santiago. Era también, digamos, él tenía responsabilidad directa en la represión. En cosa de minutos, los autores huyeron. Sin embargo, la CNI conocía sus identidades y escondites. 7 días después, montaron un operativo de extrema precisión. Atacaron una casa de seguridad en calle Fuente Ovejuna, en Las Condes, y otra en Janequeo, en Quinta Normal. 5 miristas fueron muertos y otros 5 detenidos. Es verdad de que el retorno tuvo costos en ese sentido. Y perdimos compañeros muy valiosos, muy buenos compañeros. Y que sin duda eso fue una pérdida y un debilitamiento del MIR. 5 meses después del atentado a Carol Ursúa, el 16 de enero del 84, otros 4 autores del crimen que habían huido entraron armados a la Nunciatura Apostólica pidiendo asilo político. La noche del 14 de diciembre del 83, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez irrumpió con acciones violentas de propaganda y apagones. Numerosos atentados dinamiteros dejaron sin energía eléctrica anoche desde la 4ª a la 7ª región. El más importante de los atentados a torres de alta tensión se produjo en la línea Rapel-Santiago, destruyendo totalmente la estructura número 103. Que nosotros en un determinado momento sentimos que necesitábamos agregar a la política que desarrollamos otro elemento de fuerza. Y para tener ese elemento de fuerza necesitábamos tener conocimiento militar. ¿Y eso se tradujo después en el Frente? Claro, se traduce en el Frente. Y el Frente, te voy a decir que es una idea absolutamente del interior. ¿A qué se refiere con el interior? En el interior del país, que mira, como las direcciones están fuera, en el exterior, la dirección operaba en Moscú, y había un grupo acá, naturalmente habían visiones distintas, pero formar un grupo con conocimiento militar y que operara en acciones de todo tipo, de propaganda, de sabotaje en la medida que pudiéramos, fuimos apenas en el interior. Los miembros del Frente eran jóvenes socialistas y comunistas que habían viajado a Cuba y otros países de la órbita soviética para recibir formación militar de alto nivel. Parte de ellos luchó en Nicaragua y a comienzos de los 80 ingresaron clandestinamente al país a organizar la resistencia armada al gobierno militar. Los golpes del Frente tendrían consecuencias decisivas en los años posteriores. Después de esta brutal recesión económica no es el mismo de antes. Es evidente que pagamos muy caro el haber vivido tanto tiempo con dinero prestado, tanto a nivel personal como a nivel empresarial. Recién a comienzos del 84 comienza a observarse un leve despegue económico que le da cierta estabilidad al gobierno. Sin embargo, arremeten las presiones por cambios políticos. Y en ese contexto vamos a vivir momentos como el atentado al general Augusto Pinochet y la electrizante noche del plebiscito. Eso lo veremos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima semana. Muchas gracias.